Hablamos del caso Koldo, prostitución en el parador de Teruel, delante de los ojos de la señora Pilar Alegría, el señor Koldo, que repartía las dádivas de Ábalos entre las prostitutas a las que tenía contratadas en empresas públicas. Recuerden ustedes ese Tito Berni, que era un señor que se ha probado que tenía esta droga que ha movido por el Congreso de los Diputados una cosa terrorífica, prostitutas durante el periodo del encierro por el COVID, una cosa absolutamente sangrante. Si mañana se produjesen otros incendios equiparables a los de este verano, o el verano que viene se produjesen unos incendios equiparables, no habrían adoptado ustedes ninguna medida. Se volverían a producir exactamente los mismos incendios, porque ustedes no han hecho nada. Son ustedes cómplices criminales de las víctimas que se están produciendo, que se han producido y se producirán por culpa de esos incendios. Lo mismo sucede con La Riada. Se estuvo toda España sin luz eléctrica. No se ha producido un apagón de condiciones similares en ningún país del mundo desarrollado. En ninguno. En ninguno. Señora ministra, convendrá conmigo en que nos encontramos ante el gobierno más corrupto de la historia de España. Nos encontramos ante un gobierno cuya corrupción trasciende la cuestión meramente económica, una corrupción moral que supura por los poros y por cada ministerio de este gobierno, una corrupción que no solo es el robo económico a los españoles, una corrupción que ha llevado hasta el asesinato de personas por la inacción de este gobierno. Estamos ante el gobierno que ha llevado las tasas de recaudación a los niveles récord de la historia de España. Nunca jamás se había recaudado tanto por habitante en la historia de España. Y sin embargo ustedes, en este contexto de recaudación brutal, sin límites, tienen a los españoles más empobrecidos que nunca jamás en la historia. España está en el récord de pobreza infantil. Nunca España había estado en la cabeza de Europa del récord de pobreza infantil y sin embargo nos encontramos ahora en esta situación. Ustedes venden, sin embargo, una falsa riqueza de España. Dicen, no, España va fenomenal, los españoles cada día están mejor. Sin embargo, los españoles ven que eso es mentira. No solo los españoles lo ven, sino que los datos también lo revelan. Entre el año 2020 y el año 2025, ustedes no paran de repetir, somos el país que más crece de Europa, el país que más crece, el país que más crece ahora. Pero es que también somos el país que más cayó. El PIB de España entre el año 2020 y el año 2025, en 5 años, ha crecido un 109,4%. Pero es que si hacemos el PIB per cápita, porque España ha crecido mucho en población, si hacemos el PIB per cápita, el crecimiento es de un 104,9%, un 4,9% en 5 años. Es un crecimiento absolutamente vergonzoso, es el auténtico estancamiento económico. Pero si ese cálculo lo hacemos por ocupado, es decir, por las personas que trabajan y sacan adelante España, el crecimiento es de un 99,8%, es decir, en 5 años hemos perdido un 0,2%. Estamos en una auténtica recesión económica por ocupado y sin embargo ustedes recaudan más impuestos que nunca. Y no se les caen los palos del sombrajo, no sienten vergüenza por ello, al contrario, hinchan el pecho y lo repiten y lo cacarean cada vez más alto. Y ese crecimiento pírrico de la economía española, ese crecimiento que per cápita es realmente un decrecimiento, pero que en bruto por el crecimiento de la población sí aparece un crecimiento, pero que, como le digo, es absolutamente inútil para el español de a pie, se debe básicamente a 2 variables. El gasto público disparado. Nunca, jamás España había repartido tanto dinero a diestro y siniestro, en grandísima parte a organizaciones amigas suyas de las que más adelante hablaremos. Y es que este reparto, mucha gente pensará, si se lo dan a asociaciones amigas, también cuenta para el PIB, porque todo el dinero, aunque sea gasto público que entra en la economía, aunque se vaya directamente a la fundación de Ábalos Fiadelso, da igual. En las cuentas macro aparece como si fuese un incremento del PIB. Así que por un lado tenemos el gasto público y por otro lado tenemos el turismo. Es cierto que bendito turismo, pero es una cuestión coyuntural. El día que haya una recesión mundial y el turismo baje, ¿qué va a hacer la economía española? Evidentemente, caer a plomo. Y esta es la parte de la estructura económica que ustedes han organizado para robar a los españoles, pero es que detrás viene lo que es el robo explícito, ese robo económico y esa corrupción moral terrorífica. Hablamos del caso Koldo, prostitución en el parador de Teruel, delante de los ojos de la señora Pilar Alegría, cuando era delegada del gobierno. Lo vio, lo sabía, lo conocía, no dijo nada. Es más, cuando dimite el señor Ábalos como ministro, todavía se atreve a aplaudirle, sabiendo
el grandísimo caso de corrupción moral ante el que nos encontrábamos. Tenemos al señor Koldo, que repartía las dádivas de Ábalos entre las prostitutas a las que tenía contratadas en empresas públicas, una detrás de otra. Tenemos el caso del Tito Berni, por cierto, conectado con el Partido Socialista de Canarias, a la cabeza del cual tenemos al ahora ministro de Política Territorial, implicado en algunos de los casos de corrupción más sangrantes del gobierno. Recuerden ustedes ese Tito Berni, que era un señor que se ha probado que tenía esta droga que ha movido por el Congreso de los Diputados una cosa terrorífica, prostitutas durante el periodo del encierro por el COVID, una cosa absolutamente sangrante. Y ese gobierno, señora Agesen, es en el que está usted metida. Ese gobierno es al que usted apoya y ese gobierno es al que usted aplaude cada vez que interviene alguien del Partido Socialista en este gobierno. Y ese gobierno que no para de robar a los españoles en forma de impuestos, en forma de corrupción económica y moral, es ese gobierno que no hace absolutamente nada por los intereses reales de los españoles. En lo que afecta a su ministerio, lo más reciente que hemos tenido han sido los incendios. Una culpa evidente y explícita del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene una restricción terrorífica a todos los trabajos que durante años habían mantenido el monte limpio, que durante años habían servido para evitar que esos rastrojos que luego han probado ser auténticas cerillas no ardiesen. Esos ganaderos y esos agricultores que durante años, cientos de años, han explotado nuestros montes, que podían mantener los montes limpios, que los trabajaban, que mantenían los cortafuegos, que mantenían la vida humana en los montes y que eran precisamente los que evitaban que se produjesen esos incendios. Sabiendo que ha paralizado usted la actividad tradicional que evita que la masa forestal sirva como combustible, podían ustedes al menos haber dedicado recursos públicos para evitar que eso sucediese, pero no. Ustedes se han quedado cruzados de brazos. Llevan ustedes en el gobierno desde el año 2018. Es cierto que no estaba usted en la cabeza del ministerio, pero en cierto modo es usted heredera de esa política. Si mañana se produjesen otros incendios equiparables a los de este verano, o el verano que viene se produjesen unos incendios equiparables, no habrían adoptado ustedes ninguna medida. Se volverían a producir exactamente los mismos incendios, porque ustedes no han hecho nada. Son ustedes cómplices criminales de las víctimas que se están produciendo, que se han producido y se producirán por culpa de esos incendios. Lo mismo sucede con la riada. El señor Zapatero aprobó en el año 2004 la riada de Valencia, aprobó en el año 2004 un plan para que se construyese la famosa presa de Cheste, y sin embargo esa presa nunca se construyó. Llegó en el año 2011 la señora Teresa Rivera, y está escrito, por cierto, en el BOE. Cualquiera que busque Teresa Rivera, BOE, Barranco del Pollo, lo verá. Como decía específicamente que había un riesgo claro de inundaciones en toda esa zona de Valencia, que era necesario realizar determinadas acometidas y canalizaciones de los barrancos de esa zona para evitar desbordamientos y víctimas mortales en momentos de riada. ¿Y qué hicieron ustedes? Absolutamente nada, porque esa señora Rivera, que en 2011 firmaba estos documentos, llegó en el año 2018 al Ministerio de Transición Ecológica y no hizo nada. Es más, ¿qué hizo? Prohibir la limpieza de los cauces de los ríos, lo cual probó ser una de las causas de las riadas que se produjeron en Valencia, puesto que producían una acumulación de agua, acumulación, y en el momento en el que se rompen esas presas naturales provocadas por la biomasa presente en los cauces fluviales, arrasa con todo lo que encuentra por delante. ¿Y desde entonces ustedes han hecho algo? No, no han hecho nada, no han movido un solo dedo. La presa de Cheste, por cierto, tenía un presupuesto aproximado de 300 millones de euros. Quédense con esta cifra, porque es importante. Y ustedes no han hecho absolutamente nada. De hecho, ahora ha habido unas riadas en Murcia y en las costas se han recogido hasta 48.000 toneladas de biomasa. Biomasa son matorrales y rastrojos que estaban en los cauces de los ríos. Es decir, el mismo problema que se produjo en Valencia se ha producido ahora en Murcia, con la suerte de que en Murcia no ha tenido tantísimo impacto como el que tuvo en Valencia con anterioridad y no se han producido esas víctimas mortales. Pero es que ustedes se han cruzado de brazos. Ustedes están dejando a la casualidad o a la suerte que no se vuelvan a producir víctimas mortales, a pesar de que sangran con impuestos a los españoles. Y por último, el apagón. Señora ministra, se produjo en España un apagón de 24 horas. Estuvo toda España sin luz eléctrica. No se ha producido un apagón de condiciones similares en ningún país del mundo desarrollado. En ninguno.
En ninguno. Ustedes se dedicaron a distraer la atención, hablaron del apagón de Londres, ese duró apenas unas horas, hablaron del apagón de Texas, ese fue sectorial, solo afectó a determinadas partes de la población y cuando estaban con una temperatura de menos 40 grados en algunas zonas del territorio. Es decir, en condiciones extremas. Aquí en España no pasó nada, no pasó nada. Pasó su gobierno, pasó su incompetencia, pasó su política dogmática de presionar para introducir cada vez más energías renovables en el sistema, que saben que no tienen las condiciones necesarias para mantener la electricidad con las condiciones necesarias para que no se produzcan estos apagones. Pero es que la propia red eléctrica, en sus cuentas anuales del año 2024, y aquí usted, señora ministra, ya estaba en el cargo. Usted esto lo sabía. Y sin embargo no hizo nada. Red Eléctrica, en sus cuentas anuales del año 2024, dice: existe riesgo de apagón por excesiva penetración de energías renovables. No ponga esas caras. ¿Por qué pone esas caras? ¿Acaso es mentira lo que digo? ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Tengo el documento de las cuentas anuales de Red Eléctrica Española en el que aparece. Lo tiene usted, también lo tiene, lo conoce y lo niega porque quieren mentir a los españoles, porque quieren que los españoles no sepan cuál es la verdad. Red Eléctrica sabía que existía un riesgo. Ustedes sabían que existía un riesgo. ¿Y qué hicieron? Nada. No hicieron nada. Pero tanto es así que en julio del año 2025, después del apagón, en el Consejo de Ministros aprobaron la compra de unos compensadores síncronos. Los compensadores síncronos son unas máquinas de gran tamaño que aportan la sincronía al sistema eléctrico para compensar precisamente a esas energías no síncronas, que son las renovables. Aprobaron la compra de los compensadores síncronos reconociendo su culpabilidad evidente. Acaba de suceder una catástrofe y acto seguido, de repente, el gobierno decide adquirir un producto novedoso para paliar esa catástrofe. ¿Y qué ha sucedido con los compensadores síncronos? Que no se han comprado. Ustedes han aprobado en el Consejo de Ministros y eso nunca ha llegado. Pero es que es peor todavía, porque existe todavía un informe que nos dice, Red Eléctrica se descuelga el otro día diciendo que aún existe riesgo de apagón en España hoy en día, que todavía no se han compensado las circunstancias necesarias para evitar que vuelva a suceder otro apagón. Pero existe además un informe que acaba de sacar una universidad especializada en energía eléctrica que dice que la baja generación síncrona en el sur y el centro de España fueron precisamente los culpables de que se produjese el apagón. Y mientras que ustedes no tienen dinero para gastar en los españoles, en lo que los españoles necesitan, ustedes gastan cada año en subvenciones directas 42.000 millones de euros. Cada año. La empresa de Cheste tenía un presupuesto de 300 y ustedes no han sido capaces de encontrar 300 millones mientras gastan 42.000 millones de euros en subvenciones directas. Es que ustedes ayer, en el Consejo de Ministros, ayer, no me voy lejos en el tiempo, ayer han aprobado 172 millones de euros en subvenciones a la condonación de deuda multilateral, a fondos de inversión en el clima, Fondo Español Latinoamérica-Caribe, Fondo Planeta Habitable, Fondo General Cooperación de España Banco Interamericano, Fondo Cooperación Asistencia Técnica Banco Asiático, Fondo Bilateral Cooperación Técnica España, otra iniciativa de condonación de deuda multilateral, Fondo Multidonante de Acción por la Igualdad y el Género, al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales. Es acojonante, señora ministra. Hay dinero para todo menos para los españoles. ¿Qué están haciendo ustedes con el dinero de los españoles? ¿Qué van a hacer ustedes para evitar que vuelva a haber un apagón como el que se produjo en España con pérdidas millonarias? Señor Vigaredo, tiene que ir terminando. Y pérdidas de vidas para los españoles. ¿Qué van ustedes a hacer para evitar que se vuelva a producir una riada con más de 200 muertos por su inacción? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Seguir cruzados de brazos? ¿Seguir regalando el dinero a todo el que se cruce en su camino menos a los españoles? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.